¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien. Muchas gracias por la presentación, Mari. Bueno, vamos a empezar. Ay, la verdad que veo gente de todos lados y me encanta porque esto va a llegar a un montón de lugares. Así que estoy súper contenta y feliz y agradecerles a todos y todas que están acá esta tardecita con nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es diseñar un proyecto cultural. Ahora les voy a compartir la pantalla para empezar a pasar, ay, están entrando tantas cosas, unas filminas, como diría Alberto, unas diapositivas que armé para la presentación que luego se las voy a compartir, así que para que presten atención y si quieren tomar nota, tomen nota y se hagan preguntas, las preguntas que quieran hacer, pero yo luego se las voy a compartir. Esperen que las encuentro, porque recién estuve practicando, pero ahora no la encuentro. Un segundo. O sea, están entrando todos y me ocupa la pantalla. Ahora ya las voy a compartir con ustedes. Espérenme un poquitito. Hay alguien que está presentando algo que se llama Gustavo Calzolari y no puedo yo entrar y presentar. Sí, ahí, gracias, Gustavo. A ver. Acá estamos. A ver, espérenme un poquito porque hay alguien que está presentando algo y no puedo entrar yo. A ver ahora. Ahí estamos. Bien. ¿Ahí la ven? ¿Ven bien? Perfecto. Bueno, a través de nuestras vidas nosotros construimos y en el medio de estas acciones van sucediendo como elementos que van cambiando, modificando y o hacen permanecer todo lo que nosotros deseamos, ¿no? Las ideas se arman y se desarman. Una idea sin un objetivo que la impulse no tiene sentido. Bueno, las ideas, como les decía, como llegan, también se van, vamos pasando por distintos periodos creativos o de transición. Nuestras ideas muchas veces no logran llegar a un lugar seguro donde puedan crecer y desarrollarse. A veces pasan, nos olvidamos, nos justificamos o nos desmotivamos. Entonces ahí es un bajón, porque muchas veces las ideas se nos escaparon o no las podemos tomar y armar ese proyecto que soñábamos. Cuando esas ideas nosotros las intencionamos y les damos la energía necesaria, las podemos armar y hacer crecer en ese lugar inmediato como también en aquellos que nunca hubiésemos, en aquellas cosas que nunca hubiésemos pensado o imaginábamos que íbamos a crear, ¿no? Una idea, si no tiene un objetivo que la impulse, a veces no tiene sentido. Entonces, nosotros formulando un proyecto, aprendiendo a ver cómo se hace, ahí esto nos va a ayudar claramente a encontrar ese objetivo. Cuando ya tenemos ese objetivo y lo tenemos claro, vamos a ver cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para lograr ese objetivo, vamos a establecer ordenadamente todas las actividades necesarias para llegar a él, vamos a ver cuáles van a ser las personas con las que vamos a trabajar, las tareas que cada uno va a hacer, los tiempos y los recursos necesarios que vamos a necesitar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Puede haber dificultades para convertir esas ideas en un proyecto. Por ejemplo, cuando no conocemos claramente el ambiente externo al proyecto o no lo tomamos en cuenta. A veces no se consideran debidamente las soluciones alternativas, porque a veces por ahí pensamos que vamos por un camino y no vemos el plan B, por ejemplo, no tenemos un plan B, por ejemplo,
o a veces el proyecto es muy largo, es denso, es interminable, entonces también es una dificultad. La programación y los procedimientos de ejecución son poco flexibles. Tenemos que a veces ver si hay cosas que no son viables, las podemos cambiar, bueno, flexibilizar. Si nos ponemos muy rígidos con el proyecto, a veces no lo podemos concretar. Los objetivos a veces pueden estar mal definidos, entonces por ahí son demasiado abstractos y no están cuantificados. Y las actividades programadas no responden a los objetivos del proyecto, entonces ahí vamos por mal camino. Los criterios de evaluación no se fijan con claridad, o los presupuestos no se calculan adecuadamente ni se refieren a las actividades programadas. Entonces a veces las cosas o terminan saliendo mucho más caras de lo que pensábamos, entonces abandonamos el proyecto en el medio y entonces nos frustramos. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de proyecto, pero ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades que se propone realizar en función de una necesidad sentida y un objetivo claro, con el fin de producir bienes, servicios u objetos capaces de satisfacer esa necesidad o resolver problemas dentro de un límite de presupuesto que nos proponemos invertir en eso, o lo que tenemos, lo que nos puede costar, dentro de un periodo de tiempo y espacio, según condicionantes sociopolíticos culturales y del contexto, ¿no? Bien, pero diseñar un proyecto no es fácil, no sé si habrán intentado realizar algunos, calculo que sí, porque si están acá es o que están intentando o que tienen idea o que lo han hecho o que no les fue bien o quieren ver si están por el camino correcto. Bueno, verán que no es fácil, ¿no? No es tarea fácil. Pero una forma de empezar es preguntarse una y otra vez qué es lo que queremos hacer. Porque no existe un lugar donde se encuentren todas las respuestas. Yo les puedo dar hoy una guía de cosas, como hemos realizado proyectos, que a veces, de todos los proyectos que hemos realizado, por mi experiencia, hay veces que me ha salido re mal, y luego fui aprendiendo en el camino después de varias veces de caer. Entonces, no existe un lugar donde pueda encontrar todas las respuestas. Pero eso está bueno también, porque nuestra imaginación y nuestra creatividad tienen nuestro espacio propio. Entonces, un proyecto cultural involucra un montón de factores que nosotros los podemos identificar, planificar, diseñar, organizar, implementar, ejecutar y evaluar según los objetivos y actividades establecidas en un comienzo. ¿Sí? Tenemos varias etapas. Entonces, a ver, cada proyecto, como les decía, es un universo y tiene una idea y una motivación y una idiosincrasia particular. Entonces, si bien hay métodos, herramientas y etapas similares, el modo de entrar en cada uno de esos lugares va a depender por completo de cómo está conformado el equipo de trabajo. Eso es muy importante. Hay que ver cuáles son las ideas, los ideales, los horizontes, los intereses de cada una de esas personas que conforman ese equipo, qué experiencia tienen y hasta si se vinculan entre sí, las personas que lo componen. Si un equipo de trabajo, si no existe ese equipo de trabajo, a veces no se puede llegar a ningún puerto. Una ayuda importante va a ser ejercitarnos en el diseño de proyectos, que es hacer proyectos, probar y ver, y esto puede ser una herramienta que nos facilite concretar estas ideas y estos objetivos. Bueno, tenemos etapas, ¿sí? Las etapas las dividimos en tres partes: en la parte conceptual, en la parte de método, de metodología, y en los recursos. La parte conceptual sería qué es lo que voy a hacer, en la parte de metodología, cómo lo voy a hacer, y la parte de determinación de recursos, con qué lo voy a hacer. Dentro de la parte conceptual, del concepto, es qué voy a hacer, sería el diagnóstico,
cuál sería el problema o la necesidad, la justificación o fundamentación, por qué es importante resolverlo, la población beneficiaria, que va a ser los que van a recibir, los que van a ser los receptores de este proyecto, a quiénes beneficiará, dónde están ubicados, y luego los objetivos, que es muy importante porque es el para qué yo estoy desarrollando este proyecto, y las metas. Bien, empecemos por lo que sería el diagnóstico. ¿Cuál es el problema o necesidad? A ver, como primera parte del proceso de la formulación de proyectos, el diagnóstico es fundamental. Esto va a sistematizar aquella información que nos va a permitir caracterizar en términos de su ubicación social y cultural a los que van a los sujetos del proyecto, a los beneficiarios, determinar con claridad el problema que tenemos que superar, porque siempre, por ahí no es un problema, pero es algo que nosotros queremos cambiar de eso y por algo estamos presentando ese proyecto. Y las causas que lo van a originar o que lo mantienen en la situación en que se encuentra. Tenemos que tener información de los factores demográficos, económicos. Demográficos sería la población, la distribución geográfica. Los factores económicos sería el nivel de vida, nivel de ingreso, estructura de ese lugar donde nosotros vamos a hacer ese diagnóstico, ¿no? Los factores sociales, el nivel sanitario, educativo, habitacional, las capacidades de intervención participativa de la comunidad, niveles de motivación que tiene esta gente, los factores políticos, a ver si hay organizaciones políticas existentes con influencia en lo cultural, porque estamos siempre hablando de algún proyecto cultural o artístico para desarrollar en un territorio. Y los factores culturales, por ejemplo, la vida cultural, si hay vida cultural, si hay un interés cultural en ese lugar, si hay un potencial cultural, qué tradiciones, si hay tradiciones significativas, el folclore del lugar, y factores, bueno, los políticos ya les comenté. Bien, vamos a la parte de la justificación, de la fundamentación. Siempre en un proyecto tenemos que justificar, decir por qué lo hacemos, la razón de ser y el origen del proyecto, ¿sí? Entonces, este componente tiene como objetivo argumentar o dar las razones que van a justificarlo, con la misma palabra estoy explicando, la realización de este proyecto. Entonces, tenemos que explicar la prioridad y la urgencia del problema para el que se busca solución, y fundamentar o justificar por qué este proyecto que estamos formulando es la propuesta de solución más adecuada o posible para resolver ese problema, o mostrar el problema, o interpelarlo. La justificación del proyecto tiene que basarse en razones lógicas que den cuenta del diagnóstico de los condicionamientos, de los condicionantes externos. A ver, lo principal dentro de la justificación es explicar por qué lo hacemos y qué pasaría si nosotros no estuviéramos, si nosotros no estuviéramos presentando este proyecto o mostrándolo. ¿Qué pasaría si no se hiciera esto, si no hubiera esta intervención? ¿Sí? Bien. Bueno, la población beneficiaria y localización, ¿a quiénes está dirigido? Tenemos que ver a qué público, acotar el campo. A ver, en cultura, el público general no existe. No estamos hablando de público general, porque no puedo hacer un proyecto para el mundo, es como muy ambicioso. Entonces, es como indispensable hacer como una caracterización o segmentar ese público al cual tenemos que dirigir la actividad, indicar el perfil, la situación general, la ocupación. Si nosotros acotamos el campo para realizar estas acciones, administramos mejor los recursos y achicamos el margen de error del proyecto. Hay que localizar el proyecto, o sea, vamos a elegir un territorio, una zona sobre la cual trabajar, que puede ser nuestro barrio,
en la provincia, el terreno nacional, Latinoamérica, puede ser, pero tiene que estar bien pensado y bien formulado todo como para que el proyecto no se nos vaya de las manos. El territorio va a ser el espacio geográfico en donde se va a desarrollar el proyecto cultural. Y siempre hay que pensarlo en el marco de la comunidad en la que nosotros estamos inmersos y analizar ese contexto, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a lo que serían los objetivos. Bien, el objetivo sería ¿para qué? Que ese es el sentido de nuestra acción. Una vez que nosotros observamos la realidad, o sea, hacemos el diagnóstico, vamos para atrás de nuevo, hacemos el diagnóstico, nosotros observamos toda esa realidad, debemos definir el objetivo que vamos a proyectar hacia el futuro, el sentido ese de nuestra acción. Junto a ese objetivo vamos a sumar los contenidos del proyecto que los vamos a determinar para alcanzar el propósito que nosotros nos planteamos como logro, que sería como la imagen futura que tenemos del proyecto. Entonces el proyecto va a definir eso que queremos lograr con la realización. El objetivo es lo que va a definir lo que queremos lograr con la realización del proyecto. Entonces planteamos los objetivos reales, tienen que ser reales y realizables. Si no, nos va a costar mucho después convencer a alguien que o nos financie el proyecto o conseguir algún fomento para el proyecto. Entonces tiene que ser real y realizable. Y deben ser, cuando los escribimos en un proyecto, deben ser expresados como en verbos infinitivos. Después vamos a ver bien cómo redactarlos. El objetivo, tenemos objetivos generales, que es responder el qué, que eso nos va a abrir como la puerta a definir nuestro objetivo. Y con eso podemos ordenar nuestra idea y darle sentido a lo que buscamos con nuestra acción. Estos objetivos tienen que relacionarse directamente con el problema que nosotros detectamos y que intentamos solucionar a través del proyecto. Después tenemos los objetivos específicos, que una vez que determinamos ese qué, mediante la definición del objetivo, vamos a intentar responder el cómo, que nos va a ayudar a conformar los objetivos específicos de nuestro proyecto. O sea, serían los que nos van a dar las pautas de desarrollo mediante las cuales vamos a guiar nuestro objetivo general. No sé si me expliqué. Bien, bueno, determinar el objetivo tampoco se crean que es fácil, o sea, armar un proyecto no es fácil. Determinar el objetivo no es fácil porque nosotros debemos formularlo y reformularlo y súper recontra-archiformularlo antes de establecerlo. Recordemos que el objetivo nos va a orientar en todo el resto de las acciones que vamos a realizar. O sea, si armamos mal el objetivo, lo formulamos mal, puede convertirse en algo que nos va a condicionar para todo el resto del proyecto y nos va a limitar. Entonces, un objetivo mal definido nos va a alejar de lo que realmente intentamos lograr. Entonces, tiene que estar muy bien definido. Y pasamos a las metas. Bueno, las metas serían ¿cuánto? Yo me armo estas preguntas, el qué, cómo, cuánto, porque son como más fáciles de contestar y darnos cuenta qué significa cada cosa, ¿sí? Las metas sería el cuánto. Para que los objetivos no queden ahí volando por el aire y así solamente en intenciones e ideas vamos a empezar a ver cómo los podemos traducir en metas. A ver, son, sin que se pueda entender, por ejemplo, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Las metas son la cuantificación de esos objetivos, ¿sí? O sea, nosotros tenemos los objetivos, que son estas intenciones que nosotros tenemos, pero que no queden solamente ahí, entonces los traducimos en metas, los cuantificamos, estableciendo cuánto, cuándo y dónde se van a realizar estos, para poder definir
claramente la actividad y los insumos que vamos a necesitar para lograrlos. Entonces, las metas van a incluir datos concretos sobre la cantidad, cuánto se realizará, la calidad, en qué grado y forma se va a alcanzar, el tiempo, en qué plazo se va a alcanzar, y el lugar donde se realizará, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la parte de metodología. Ustedes anótense todas las preguntas que me quieran hacer y después al final las compartimos pero creo que vamos bien por ahora. Yo no los veo, no veo a nadie porque tengo la pantalla compartida, así que me siento que estoy hablando sola. Bien, la metodología. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tenemos la parte de actividades, de cómo lo haremos, el cronograma, cómo organizamos esas actividades en el tiempo, y los roles, ¿sí? Vamos a empezar por la parte de estrategias, el cómo lo vamos a hacer, que son todas esas acciones que vamos a seguir, que las vamos a hacer para alcanzar estos objetivos que hemos escrito más arriba. Es importante que definamos un plan de implementación que tiene que ser coherente también con los recursos económicos y humanos con los que contamos, y la planificación de este proyecto es el conjunto de procedimientos que usamos para alcanzar el objetivo que queremos lograr en forma flexible, propositiva, creativa, dinámica, participativa, y así le vamos dando viabilidad, sustentabilidad a nuestro proyecto. En el diseño del proyecto hay que ser muy preciso y muy concreto de cuáles son las actividades que hay que ejecutar para alcanzar esas metas y objetivos. Tenemos que ser, o sea, por eso lo tenemos que leer y releer y super archileer, como les decía, a cada rato, y ver, y si hay que ajustar, hay que ajustar. Vamos a pasar a la parte del cronograma. ¿Qué pasos vamos a realizar? Bueno, así vamos a poder ordenarnos en el tiempo, ¿sí? Vamos a poder ordenar todas estas acciones y estas estrategias que vamos a utilizar, todas con un tiempo. Esta es una forma de organizarnos. Esto nos va a dar utilidad para poder, nos es útil, digamos, para poder implementar el proyecto. Vamos a ir viendo, a medida que seguimos este cronograma, si lo vamos cumpliendo o si tenemos que hacer algún ajuste. Entonces, el diseño del cronograma nos va a permitir estar en permanente interacción con las actividades, ¿no? Y nos va a permitir realizar un seguimiento de cada una de estas actividades en sí misma y cómo se relaciona una actividad con otra. También nos podemos poner y distinguir los tiempos, a ver qué podemos hacer a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, porque si todo lo dejamos a largo plazo, se hace chicle el proyecto. Si todo lo queremos para corto plazo, por ahí si no lo logramos, nos frustramos y lo dejamos. Entonces, como si lo asentamos, si vamos al papel o a la compu y lo tenemos todo bien registrado en un cronograma, ¿qué vamos a hacer paso a paso? Esto sí, no hay que ser ansioso ante todo esto, porque tenemos que, sabemos que las cosas van a llevar su tiempo, entonces ahí poner todo lo que necesito hacer a corto, mediano y largo plazo. Bueno, hay que tener claro que podemos tener algunos imprevistos en el medio, que pueden afectar cualquier actividad. A ver, el otro día en el conversatorio hablaron los chicos, habló Gaby Vera, que era una de las chicas que se quedó varada en Amazonas filmando una película. Calculo que entre todos los imprevistos que habrán tenido, ese no lo habían puesto en ninguna parte, el de quedarse varados por una pandemia. O sea, eso creo que nadie se le hubiera ocurrido poner en ninguna de las amenazas de ningún proyecto. Bueno, por suerte pudieron venir, por suerte están de nuevo con nosotros acá,
Pero bueno, ese era un imprevisto, entonces ellos tuvieron que volver y ahora la película la tienen que continuar filmando en otro momento. Suele pasar cosas que no están dentro de nuestro cronograma. Entonces también tenemos que tener esa laxitud, esa flexibilidad para saber que en cualquier momento pueden suceder cosas que no las teníamos previstas. Así que siempre hay que darnos un tiempo, un lapso de imprevistos dentro del cronograma. Pasamos a los, acá, por ejemplo, les puse un ejemplo de cronograma, en la que podemos poner las distintas etapas del proyecto, las actividades que podemos realizar. Acá lo armé como si fueran de 2 meses y medio, pero bueno, cada uno puede poner y armar una grilla con la cantidad de tiempo que estima que le puede llevar el proyecto. Acá coloca las actividades y puede poner acá lo que puede hacer en semana a semana. Entonces, con este diagrama, es más fácil visualizar cómo van a ser los pasos y las actividades y los procedimientos para corregir, dejar el tiempo de imprevistos y todo eso. Bien, vamos a la parte de roles y funciones. Como les decía, que a veces es mucho mejor trabajar en equipo porque hay proyectos muy grandes en los que una sola persona o dos o tres no lo pueden hacer, entonces por ahí es mejor hacerlo entre varios, pero uno tiene que estar como tiene que conocer mucho con las personas con las que va a trabajar, porque si no después el proyecto puede fracasar también si no está con las personas indicadas. Entonces, esto sería el quién es la pregunta, ¿no? Cada uno tendrá una tarea definida, hay que definir el responsable de cada tarea y las funciones que va a tener cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. Y bueno, y ahora viene la parte más fea, la del presupuesto. Bueno, esto sería con qué. ¿Cuántas veces hemos, no fracasado, sino que hemos dejado abandonado proyectos porque decíamos, no tengo dinero, no lo puedo hacer, no, es mucha plata, no sé de dónde conseguir, bueno. La idea de este taller también es que para que ustedes no dejen esos proyectos ahí colgados y que no se achiquen en el momento de presentar proyectos, para que puedan estar bien hechos estos proyectos, estas ideas pasadas a un papel y que tengan los pasos exactos para que puedan armarlos y cuando se abre una convocatoria o hay algún concurso o algo, o si no nada, pero ustedes presentan este proyecto, tienen posibilidades de que puedan ser elegidos. ¿Por qué? Porque también, además de la buena redacción que puede tener y todos los pasos que han seguido, tienen muy claro cuál es el proyecto. No es un proyecto así, porque cuando uno empieza a escribirlo, es como que las ideas se van tomando más cuerpo. Las ideas van tomando mucho más cuerpo cuando uno escribe y las vuelve a leer y por ahí dice, no, vamos de nuevo. Y empiezan y le dan una forma a eso que está acá. Por ahí somos súper creativos, pero si no lo sabemos expresar, no podemos llegar a ningún lado. Bueno, y el presupuesto es esencial, porque si no, no sabemos cuando tenemos que pedir un financiamiento o a donde querramos concursar, siempre tenemos que poner el presupuesto, pero no podemos inventar cualquier cosa, sino que tienen que ser cosas que realmente justifiquen todos los costos y gastos que tenemos por esto, ¿no? Entonces, una vez que completamos el cronograma, donde desarrollamos esta formulación y diseño de objetivos, actividades, los responsables, tenemos que determinar los recursos que necesitamos para llevar a cabo el proyecto. Por eso yo uso la técnica del presupuesto por rubro. El presupuesto
es cómo organizamos y valoramos estos recursos que necesitamos en cada una de las etapas. Entonces, los rubros serían el tipo de gastos, para que nos ayuden a presupuestar. Entonces yo también me hago estas preguntas nuevamente, o sea, hay que determinar cuáles son las necesidades de bienes y servicios, o sea, los recursos en general, dentro de cada una de las tareas que vamos a cumplir para cada actividad. Después, ¿cuánto necesito? O sea, la cantidad necesaria de cada bien, no en dinero, sino la cantidad de cada bien. Y en esta etapa nosotros tenemos que ponerle una medición, o sea, de los bienes y servicios que yo voy a necesitar. Tengo que tener en cuenta el tiempo en el que voy a desarrollar cada una de las tareas, ¿sí? ¿Cuánto valen? En esta pregunta yo tengo que ponerle un valor, un precio, siempre tiene que estar vigente con el precio actual. Si veo que hoy le pongo este precio y sé que hay inflación, tengo que tener en cuenta eso, porque el proyecto va a llevar su tiempo, entonces por ahí hoy lo cotizo de una manera y dentro de 2 meses se me subió el dólar y todo subió, entonces tengo que cambiar el precio. Entonces hay que tener en cuenta esos valores del mercado. ¿Cómo obtengo los recursos? O sea, veo si pueden ser recursos propios o recursos de terceros. Acá es muy importante esto, porque hay veces que, a ver, nosotros como grupo, como colectivo, que hacemos algún proyecto, podemos tener algún recurso existente y generalmente no lo ponemos en el presupuesto. Pero no, hay que ponerlo, porque aunque no signifique que tengamos que sacar de nuestro bolsillo dinero, lo ponemos. Por ejemplo, para que me comprendan, eh, tenemos una banda de música y en esa banda, uno de ellos, de la banda de música, tiene una sala o de ensayo o un salón donde pueden ensayar. Eh, si uno de ellos no tuviera eso, seguramente van a tener que pagar en la sala de ensayo. Entonces eso tendrían en el proyecto, por ejemplo, que fuera el proyecto grabar un disco, eh, si no tuvieran esa sala de ensayo, la tuvieran que pagar aparte, entonces tendrían que ponerlo dentro del presupuesto. En cambio, ahora, como uno de ellos tiene la sala de ensayos, no tienen que sacar el dinero para aportarlo. Entonces, igualmente eso hay que ponerlo en el presupuesto, porque no estamos contando algo que si no lo tuviéramos, sí lo tendríamos que pagar. Entonces, aunque no salga dinero, hay que poner, aunque sea un recurso propio, ponerlo en el presupuesto con un valor como saldría en el mercado. Recursos, aunque no saquemos el dinero del bolsillo. También el recurso de terceros, que a veces por ahí tenemos un amigo fotógrafo que nos saca las fotos y no nos cobra nada, qué sé yo, bueno, no importa. Poner también cuánto saldría si nos tuviéramos que hacer una producción fotográfica. Entonces, a todo eso hay que darle un valor. A ver, acá. Por ejemplo, este sería el presupuesto por rubro, ¿no? A todo eso hay que darle un valor monetario, tanto sea de recursos de terceros como recursos propios. Bien, acá en esta presupuesto por rubro yo lo dividí en actividad o etapa, que puede ser, ahí ponemos actividad número 1 o etapa 1, qué sé yo, y tenemos, ahora les vamos a explicar un poquito mejor, los recursos humanos, acá ponemos el nombre de las actividades. Acá, cuánto necesitamos de recurso humano, cuánto de equipamiento, de insumos, de transporte, derechos, servicios y gastos varios. Lo mismo en la actividad 2, según lo que necesitemos para cada actividad. Podemos agregar más. Pero, por ejemplo, acá nosotros en este presupuesto que lo hago por rubros o tipo de gastos, tenemos recursos humanos, que serían todos los gastos que están relacionados con los servicios personales. Hay que ponerle
un valor como si fuera medir, por ejemplo, las horas hombre, calcular la cantidad de tiempo necesario para cada una de las actividades que va a desarrollar esas personas que intervengan en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, el operador, un técnico, un ingeniero, un arquitecto, un escenógrafo, lo que necesitemos para nuestro proyecto. Ahí ponemos los gastos de recursos humanos. A ver, acá tengo, por ejemplo, este es el general, y este es el específico para recursos humanos. Acá hago el detalle de los gastos, del gasto, la cantidad, por ejemplo, digo detalle, ay, perdonen, el detalle del gasto, por ejemplo, acá pongo técnico, cantidad 2, costo unitario, lo que me sale cada técnico, y el total es el costo unitario por la cantidad que me va a dar el total. Y acá describo bien, técnico para el armado de luces X, técnico, el otro técnico para el armado del sonido. Y así voy detallando. Esos serían los recursos humanos. También tengo lo que es equipamiento, infraestructura, eso sería más para otro tipo de proyectos por ahí más grandes, en los que por ahí proyectos de acondicionamiento de sala o algo así que incluirían lo que sería el mantenimiento de maquinarias, luces, herramientas, equipo técnico, lo que tenga en la sala. Luego, volvamos atrás que los tenía todos, insumos, materiales o gastos de producción, que son por ejemplo, la adquisición de materiales que se consumen en cada espectáculo, eventos, show, maquillaje, vestuario. Bueno, y el transporte, comunicación, el transporte, bueno, todos los gastos necesarios que nosotros eh, realizamos para el traslado de personas, equipamientos, materiales, si vamos a organizar, por ejemplo, un festival y tenemos que traer gente de afuera, bueno, el traslado de la terminal al hotel, del hotel al teatro, del teatro a comer, y de comer al hotel, y así, y de nuevo el traslado. No solamente de las personas, sino también de equipamientos o materiales que necesiten. En todo eso hay que ir asentándolo y tenerlo en cuenta. En este rubro también se deben tener en cuenta todos los gastos de comunicación interna entre los que son los integrantes del proyecto, telefonía, internet, bueno. Y la comunicación externa, que sería todo lo que es folletería, promoción, difusión, diseño del afiche, impresiones. Y después lo que sería derechos y servicios, bueno, son los gastos de esos derechos que necesitamos para distintas tareas del proyecto, como los derechos de autor, o propiedad intelectual, u otro tipo de servicios, y hay que asignarle un valor. En este tipo, generalmente, este tipo de gastos ya tienen un valor determinado por las entidades que los cobran, como por ejemplo ADECAPIF, SADAIC, Argentores, bueno, y otros gastos como luz y todo eso que bueno, eso depende de lo que consumamos. Y gastos varios de administración, que pueden ser, no sé, insumos de limpieza, librería, esas cosas. Bueno, a ver, seguimos. Bueno, este sería, lo podemos hacer uno por cada uno, de gastos de recursos humanos, de administración, bueno, de cada uno, y luego el subtotal de recursos humanos, de equipamiento, lo que nos dio cada uno, y acá iría el total de los gastos del proyecto. ¿Sí? Bien. A ver, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Bueno. Perfecto, Cari. Bárbaro. Yo como no las veo, entonces como por eso te digo que siento que estoy hablando sola y yo digo, ya veo que se me cortó y sigo hablando. No, Bien, no, vamos, dale. Seguí nomás. vamos a la Vamos, parte de vamos. la visualización.
Una vez que ya realizamos todo esto, vamos a ir a la parte de visualización del proyecto, que es muy importante. Y es como casi lo más cerca a materializar nuestro proyecto, ¿sí? Cuando planteamos un proyecto artístico, es como que necesitamos, de alguna manera, y más que nada si vamos a presentarlo a algún lugar o buscar financiamiento, tenemos que ilustrar o comunicar de alguna manera cómo proyectamos desarrollar esa idea, esa propuesta artística. En artes visuales, la visualización es, por supuesto, imprescindible, y a partir de una imagen podemos comunicar y hacer entender al otro cómo va a ser nuestro proyecto, cómo lo vamos a llevar a cabo, y esa visualización es como la traducción visual del proyecto que escribimos. Podemos usar distintos medios. Bueno, hoy con lo digital hay millones de formas de poder mostrarlo. Por ahí en la música no lo podemos visualizar, pero se puede armar un video. Pero si no, para otros tipos de proyectos artísticos, pueden ser fotos, maquetas, planos, reels, para los actores o algún otro video también. Y se debe incluir, cuando lo presentamos en un proyecto, se debe incluir también con una explicación de esto, por supuesto, ¿no? Bien. Yo les voy a mostrar un ejemplo en una obra de teatro, la última obra de teatro que hicimos. Nosotros, esta no fue, esta es la expectativa, digamos, vieron como esos memes de expectativa, realidad, bueno, algo así. Pero bueno, está bueno pensar en grande y después por lo menos buscar referencias y tratar eh, de, de ver todas las opciones que hay posibles y ver cómo las llevamos nosotros a los recursos con los recursos que tenemos, esa idea a la materialidad con estos recursos que tenemos. Entonces, nuestra obra de teatro estaba basada en una película de Ingmar Bergman, y queríamos como hacer una fusión un poco entre, no sé si vieron la película Persona de Ingmar Bergman, que era en blanco y negro de los años 60. Queríamos hacer una fusión entre el cine y el teatro, pero que, digamos, fuera teatro, ¿no? Pero que la escenografía sea la misma para toda la obra, en toda la obra, pero que reflejara distintos climas, momentos, humores o sensaciones durante los distintos pasos que iba sucediendo la obra. Entonces dijimos, por ahí con algunas telas, teníamos la idea de telas, porque estábamos trabajando también, hay mucha tela en la obra, y que las telas tengan imágenes proyectadas de la película, y después no hicimos de la película, sino que eran nuestras filmaciones con escenas similares a la película, y que venían distintas luces que, dependiendo si era una luz cálida o fría, le daba distintos climas a la obra. A la escena. Entonces, bueno, vimos un montón de cosas de afuera, por supuesto, como les decía, esto es la expectativa, eran referenciales, con distinta lumínica, con distintas disposiciones y otros escenarios también. Entonces, después hablamos con nuestro escenógrafo, nuestro director de arte, y llegamos, ay, no me digan que, acá está, a esto, que era esto es lo real, lo que nosotros conseguimos. Esto está hecho esta obra la presentamos en otro lado, pero esta foto específicamente es en el escenario del Centro Cultural Leonardo Fabio, en Villa María, que hoy cumple 7 años, así que les mandamos un beso por el cumple a todos y todas las compañeras que están ahí en el Centro Cultural. Y ese escenario hermoso que es del Centro Cultural, pudimos poner las telas
en distintos planos, entonces nosotras también podíamos jugar por adentro de las telas, entonces como que nos armaba caminos y distintos pasajes, y al mismo tiempo también se veían, son fotos de la obra, en donde se veían proyectadas nuestras imágenes y partes de otras escenas de la obra. Y bueno, y con las distintas luces pudimos lograr diferentes climas, como les contaba, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo vamos con la hora? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son las convocatorias, las exposiciones, las convocatorias en algún festival o mercados de industrias creativas. Esperen que tome un poquito de agua, porque... Bien. ¿Voy muy rápido, Marianela? Decime, por favor. Sí, sí, vas súper rápido, va un poquito más de despacio. Es que hay mucho material que tengo para compartirles. Sí, sí, Pero, sí, pero pero sí, bueno, si quieren, lo que podemos abrir es un poquito acá de preguntas, porque vamos a pasar al tema de lo que es convocatorias y cómo armar. Por ahí podemos leer alguna preguntita, si quieren. dale, hagamos alguna lectura de alguna pregunta que quieran hacer. Dale. Porque, ¡ay! Están ahí, no se me fueron. Los veo. Porque no sé si tienen alguna pregunta, porque ahora vamos a pasar como a otro tema que no está relacionado, obvio, pero vamos a ver más específico cómo armarlo para una convocatoria y para fondos concursables. ¿Qué son los fondos y todo eso? Sí. Ahí están preguntando si se está grabando esta ponencia. Sí. Sí, se está grabando, para que la puedan obtener de nuevo y escuchar de nuevo a Karina, para que anoten sus dudas también para el viernes. Claro, sí, sí. Les quería comentar que está bueno esto porque hoy charlamos un poco de esto y a mí me gustaría que el viernes... Karina, ¿te fuiste? Bueno, ahí vamos a esperar que se conecte de nuevo. Seguramente he tenido algún problema. Sí, por supuesto, ahí están preguntando si necesitamos, podríamos rever las mismas dudas que tengamos, por supuesto. Vamos. A ver qué pasó con Karina. Acá estoy. Bueno, si van Ah, No se sé te por había qué sido. se cortó. Bueno, les estaba... Están preguntando cuáles son las próximas temáticas. El viernes que viene seguimos con lo de proyecto y después tenemos otras 2 jornadas, otras 3 jornadas más, que son el 22 de mayo, que es modelo de negocios para proyectos de industrias creativas y culturales, el 8 de junio, que es personería jurídica, y vamos a tener una abogada que nos va a contar, bueno, todo lo que es asociaciones civiles, cooperativas, sociedades, etcétera. Y el 15 de junio todo lo que es derechos de propiedad intelectual, cómo potenciar los territorios creativos. Bueno, si no hay alguna pregunta específica tuya, Cari, seguimos con lo de las convocatorias. Dale. Yo lo que les quería decir era que a mí me gustaría la próxima, el viernes, cuando nos volvamos a encontrar, que quiero escuchar algunos proyectos que tienen.
Así que si alguno quiere contar su proyecto, está buenísimo, porque también entre todos acá hacemos como una red, y que por ahí uno escucha un proyecto de otro y se puede o sumar, o compartir, o contarle la viabilidad que puede tener, o a quién ver. Me parece que sería, además de, vamos a hablar un poquito de cómo comunicar los proyectos si hoy no llegamos, que esa sería como la segunda etapa, pero estaría bueno que pudiera escucharlos a ustedes. Y también ver cómo tienen, por ahí ya algunos tienen armados proyectos y están parados y frenados en algo. Me gustaría que los compartiéramos. Así que si Cari, quieren, Cari, ¿qué? hay una señora o un señor, un teatro del interior, que quiere hacerte una pregunta. Sí, Podemos habilitarlo. A ver, dale. podés preguntar, Teatro del Interior, hacer la pregunta a Karina, no hay problema. A ver si... Teatro del Interior, ¿de dónde? Puedo hacer una pregunta y no... Hay que habilitar el teléfono. Ah, ahí, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Luego de escuchar tu relato y tu trabajo, la pregunta mía es, vos planteaste que el objetivo no es fácil. No. Pregunto, ¿será que la no posibilidad de encontrar ese objetivo tiene que ver con a lo mejor un diagnóstico equivocado? Puede ser, por supuesto que sí. A veces no, a ver, siempre para cualquier cosa, no solamente para el campo artístico, sino para cualquier cosa tenemos que hacer un diagnóstico. Si no, es muy difícil que podamos llegar a lo que queremos llegar. Puede ser que si tenemos un diagnóstico equivocado, si queremos abarcar más territorio del que realmente queremos implementar ese proyecto, o abarcar más cantidad de personas a donde queremos llegar, y lo más probable es que el objetivo como que no tenga una consistencia, ¿sí? Entonces me parece, está bueno lo que preguntas, porque muchas veces no llegamos a ese objetivo, pero es primordial, por eso les decía, el diagnóstico es fundamental, revisar bien todo, ser muy minucioso, tratar de encontrar todo punto por punto de eso que hablábamos, de este territorio donde vamos a trabajar, ver cómo es la gente, si tiene relación, porque a veces por ahí queremos hacer un proyecto artístico y la gente no está interesada por ese proyecto artístico, y está bueno por ahí llevarle para lograr interés, pero por ahí el esfuerzo es mayor, entonces buscamos otro territorio. Todo depende también del objetivo que querramos. Si queremos realmente convertir gente para que tenga cultura o algo artístico que no suele tener, y que sabemos que lo vamos a convencer, pero bueno, tenemos que también haber estudiado ese mercado, ponele, porque en marketing lo llaman estudio de mercado, bueno, nosotros lo llamamos como un diagnóstico. Por supuesto que puede variar el objetivo, o no saber cuál es el objetivo. Por eso lo pusimos primero de todo, y luego viene todo lo demás. Primero el diagnóstico, la fundamentación, el por qué lo voy a hacer, para qué, y el objetivo. Y ahí va a ser más fácil poder redactar tu objetivo. Siempre pensá en objetivos realizables, en objetivos concretos, ser clara. Vos te tenés que creer el objetivo. Si vos no te lo crees, es muy difícil que puedas convencer a otro y a otros que te acompañen en el proyecto, o a otros que pongan dinero en tu proyecto, si vos no crees en tu objetivo. Una pregunta más para planteaste también que la parte del presupuesto la consideras la más fea. No, qué sé yo, para los artistas es como que hablar de números. No sé si está acá, Patricia, una amiga que nos habla muy excelentemente de números, Patricia Yablonka.
Ella sabe muy bien hablar de números y hablar con los artistas y acompañarlos en los proyectos, en la parte esta económica. Sí, a mí no me gustan los números, por eso yo digo para mí que es fea, pero y además es tediosa, porque tenés que anotar todo, y está bueno anotar todo. Está bueno anotar todo porque no vas a acercarte más al gasto final que vas a tener. Pero sí, para mí realmente es un embole, es feo. ¿Qué quieres que te diga? Pero creo que muchos de los artistas como que le tenemos así. No hay que tenerle miedo a los números, no hay que, digamos, ser artista también es trabajar y ganar dinero con eso es buenísimo. Entonces, sí o sí tenemos que amigarnos con los números. Pero bueno, sí, yo te digo la verdad, a mí no me gustan, pero bueno, me encantaría tener a un secretario al lado que me hiciera todos los números para cada proyecto. Bueno, muchas gracias. Dejo a los compañeros que sigan. ¿Cómo? Muchas gracias y dejo a los compañeros que sigan. Gracias a vos. Cari, Ángela Parodi te pregunta lo que Sí. decías al principio de la justificación. A veces siento que es mucho más difícil darla en los proyectos que son artísticos únicamente. En cambio, cuando el proyecto tiene una parte educativa es más fácil. Digo, a veces tenemos ganas de hacer un proyecto artístico porque tenemos una idea interesante, pero no hay una necesidad real afuera. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, sí, es verdad que a veces lo educativo como que, bueno, lo educativo parece que tuviera como más viabilidad que lo otro que es artístico y hay veces que parece que lo artístico no se necesitara. Creo que, a ver, con todo no sé, con todo esto, yo leí con lo de la pandemia, de la cuarentena, etcétera, estuve leyendo por varios lugares esto de que sin comprarnos ropa podemos estar, sin salir a caminar podemos estar, pero sin ninguna cosa de arte no podemos estar. Y es verdad, porque la gente empezó a leer o empezó a hacer o escuchar música, es como que todo lo artístico nos llena desde otro lado. Así que eso de la necesidad es como que me parece que no estamos acostumbrados, no hay espectadores acostumbrados a recibir arte, pero sí que hay una necesidad. El tema es que es encontrar la forma creativa de poder convencer que existe esa necesidad. Y si no, hagamos como hacen los marketineros, pongámonos a crear esa necesidad. Busquemos la forma de crear la necesidad para que los demás quieran comprar arte. Eso, es verdad lo que decís, ¿cómo era? ¿Quién era que me había dicho? Ángela, es verdad lo que decís, y coincido porque hay veces que yo el tipo de teatro que quiero hacer nunca es el comercial, sino que es el teatro más raro, ponele, en el sentido de que no te quiero dar la obra servida, sino que quiero que pienses. Entonces a veces digo, ¿quién la va a querer si la gente no quiere pensar por ahí a veces decir, ¿viste? Entonces, bueno, hay que ser creativo de alguna manera para ofrecer eso y que la gente lo compre. Espero haber respondido a tu pregunta. Maura, Adán, es importante encontrar la puesta en valor de nuestro proyecto. ¿Qué es eso que nos hace distintivos y tiene nuestro proyecto que no tiene otro? A partir de ahí muchas veces aclaran los objetivos. Dice Maura Adán, que estuvo disertando la semana pasada. Sí, Mauro es comunicador, así que sabe de lo que estamos hablando. Sí, siempre tenemos que buscar aquello en todo lo que nos hace diferente al otro. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos que el otro no ofrece? Entonces eso es lo que nos va a diferenciar. Eso es por qué nos van a elegir a nosotros y no a los demás. Porque tenemos eso, ese diferencial, sea en la música que es distinta o que tenemos algo que, no sé, en la obra de teatro que es diferente a lo comercial, como les digo yo, que por algo digo, bueno, ¿quién me va a querer comprar esto? Pero al mismo tiempo digo, bueno, salgo del circuito comercial.
o si no, una obra de arte, que siempre yo igual digo que el arte te tiene que llegar de alguna manera. Entonces, es algo que te hace diferente, es muy importante ser diferente al otro. Uno puede inspirarse en otro, puede copiar de los grandes maestros, pero siempre hay que tener un sello propio que te distinga de los demás. Y que te potencie, perdona, que me meta. Sí, por supuesto, claro que sí. ¿Me permiten si me tomo un mate? Sí, bueno, creo que, no sé si surgen ¿Seguimos? algunas preguntas más, si no seguimos con lo que tenés dispuesto, Cari. Dale. Cuando quieran. Sí, nomás, sí. Bueno, voy a buscar de nuevo la presentación. Bien. Bueno, hablamos ahora de lo que es convocatorias para algún festival o mercados de industrias creativas. Bueno, hay un montón de convocatorias que ofrecen instituciones que son, y empresas culturales alrededor del mundo, acá y en muchas partes del mundo, así que si entran a veces buscan convocatoria de teatro, yo digo teatro porque es lo que más busco, así, y pueden encontrar que hay de todas partes. Hoy están un poco paradas por lo que ya sabemos, pero bueno, algunas le aportan una visibilidad de esas convocatorias. Hay que tener mucho ojo también a qué es lo que elegimos, porque algunas le aportan una visibilidad y reconocimiento a nuestra obra y otras no. Me han contado así de gente que ha ganado un concurso de fotografía y después era más problemático enviar todo lo que tenía que enviar a España por un concurso de fotografía y casi la visibilidad de su obra no iba a ser como hubiera tenido que ser. Entonces, la verdad que no, a veces no es conveniente. Entonces, el primer problema que nos enfrentamos es cómo reconocer y seleccionar las que sí nos van a dar viabilidad y el merecimiento que nuestra obra realmente tiene que tener en el caso de que sea seleccionada, ¿no? Hay que leer muy bien las bases y al presentar el proyecto en una convocatoria nosotros tenemos que tener en cuenta un montón de factores que pueden llegar a favorecerlo a nuestro proyecto por sobre otros, porque hay un montón de gente que va a enviar como nosotros. Entonces es importante tener en cuenta el punto de vista que tienen los jurados. Si podemos conocer quiénes van a ser los jurados, mucho mejor, porque sabemos por ahí, conocer en el sentido de que sabemos que si tal o cual pintor es el que va a elegir, va a ser uno de los jurados que va a elegir la obra, bueno, yo ya sé este pintor, cómo piensa, cuál es el estilo, más o menos, pero por lo menos tener una idea del punto de vista de los jurados. Tienen que ustedes saber que van a leer y ver una cantidad de material que van a presentar todos los que se postulan, y es también importante tener en cuenta que las convocatorias es una posibilidad para realizar algunos proyectos que económicamente por ahí no serían viables de otra manera. Entonces, está bueno a veces presentarse y si uno queda seleccionado en una convocatoria nos puede abrir puertas para otras cosas, ¿sí? Bien, entonces tenemos distintas modalidades de obtención de recursos. Una es patrocinio, que es aquel apoyo institucional que un ministerio, una intendencia, el municipio, no sé, una fundación, una corporación que no implica a veces dinero, sino que por ahí nos respalda con su logo o con algún otro apoyo, que eso hace que por ahí no sea dinero el que nos da, pero sí es una forma que nos puede ayudar a conseguir otros recursos, ¿sí? Y después están lo que son auspicios, que es el aporte de recursos que realiza una institución o una empresa para el desarrollo de un proyecto, y a veces puede ser dinero, otras veces son bienes o servicios, por ahí no nos dan dinero, pero sí nos dan tela para realizar un vestuario,
o por ahí puede ser a cambio de publicidad o entrada u otros beneficios. A veces estos conceptos igual se usan al revés, eso depende de qué lugar o cómo lo tomen. Hay veces que dicen que patrocinio es en realidad lo que pone dinero y auspicio es el que pone el logo, o al revés. O sea, igual quiero que no importa cuál sea, pero que se den idea que existen estas dos posibilidades. Y después está el crowdfunding, que es algo, bueno, como que ahora está como en auge desde hace un tiempo en realidad. Es una financiación participativa, que eso consiste en poner en relación creadores y público, ¿no? De una forma más directa para que los creadores, los artistas, puedan financiar y llevar a cabo sus proyectos. O sea, la mejor manera de poder explicar esto es por ahí con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una banda de música quiere producir un disco, pero no tiene dinero o no le alcanza para asumir todos los costos de grabación, edición, distribución. Entonces, por ahí, por el crowdfunding, puede llevar a cabo el proyecto si puede convencer a su público objetivo. Entonces, este público objetivo sería como una especie de mecenas y que puede hacer aportaciones económicas a cambio de una recompensa o a cambio de algo que tenga que ver con la producción del disco, pero pueden ser también tres formas, ¿no? Puede ser tangible, o sea, el disco físico, por ejemplo, que yo aporto dinero para esa banda de música y cuando produzcan el disco, lo editen, me lo mandan. Bueno, si no, puede ser simbólica, yo aporto un dinero y ellos me ponen agradecimientos en la contratapa del disco. O si no, una experiencia que a veces suele ser la más atractiva, porque quizás yo aporto ese dinero como mecenas de esa banda, y la banda después me dice, bueno, vamos a tocar al patio de tu casa, o te invitamos a un meet and greet, o no sé, puedo asistir a la grabación del disco, no sé. Entonces esas son formas. Si ustedes quieren entrar y tienen un proyecto, hay distintas plataformas como Ideame, idea.me, Kickstarters, Art Travel, pero esa, por ejemplo, te da lugares para artistas donde, por ejemplo, si estás viajando por el mundo, en distintos lugares, y sos artista, te da la posibilidad de estar gratis en ese lugar, durmiendo, a cambio de que le pintes un mural en la pared. Es como si fuera no sé si conocen los Airbnb, que son como casas que ofrecen espacio, que no son hoteles, sino casas de familia, donde ofrecen un espacio o una habitación de su casa. Bueno, esto es lo mismo, pero nada más que para artistas. Entonces, nada más que en lugar de pagar, por ahí le pintan un mural, le acondicionan algo a la casa, etcétera. Y eso es exclusivamente para artistas. Se llama Art Travel. Es una forma de crowdfunding también. Nobleza Obliga es otra crowdfunding argentina, Wabi, bueno, hay varias. Entonces ustedes pueden, después yo se las dejo escritas para que si alguno tiene algún proyecto, lo pueda subir ahí y pueda conseguir financiamiento a través de gente que le interesa apoyar, ángeles que les interesa apoyar a artistas en estos proyectos. Bueno, vamos a lo que sería fondos concursables. Para conocer los fondos concursables, debemos reconocer muy bien el medio cultural en que nos movemos, teniendo claro acerca de cuáles son los actores culturales con los que debemos trabajar, la institucionalidad cultural y el sistema público nacional. ¿Qué sería un fondo concursable? Es el mecanismo que usa el Estado o cualquier organización para asignar recursos según políticas y programas. Las principales características son entrega de recursos financieros o materiales a través de la concursabilidad. Es ampliamente difundido como herramienta de trabajo entre instituciones de desarrollo, tanto en el sector público, privado, como en el ámbito internacional.
Funciona a través de presentación de proyectos y actúa a través de un sistema de conocimiento público, o sea, se publica, sale en los medios. Es la manera más equitativa de asignación de recursos, que por lo general son escasos ante la demanda. O sea, hay veces que, por supuesto, que se pide mucho más, hay mucha más gente que quiere concursar que la cantidad de concursos o fondos concursables que existen, ¿no? Y hay que tener en claro que postular a un fondo concursable es una competencia, es básicamente un proceso competitivo. Entonces es fundamental que presentemos proyectos que estén muy bien planteados técnicamente, por eso estuvimos viendo todas las fases y las etapas del proyecto, como les mostraba recién, porque tienen que estar bien planteados, tienen que ser coherentes entre sus partes, y tienen que, a veces, la mayoría, son formularios que tienen que llenar, y no es que tienen que entregar el proyecto así como lo escribieron ustedes. Pero si ustedes tienen bien claro y armadito el proyecto de antemano, va a ser mucho más fácil llenar todos esos formularios, porque aunque lo tengan que hacer un copy-paste, ya lo tienen armado. La idea es que cuando larguen esas convocatorias, ustedes ya lo tengan el proyecto. Entonces, cuando hay unas bases que ellos ponen, entonces generalmente ustedes tienen que tener ya preparado todo eso que les solicitan. Es importante trabajar los proyectos que sean de calidad, innovadores y creativos, porque esos van a ser tomados en cuenta por los jurados que van a elegir y que participan junto con otros proyectos que van a competir con los nuestros, ¿sí? Los principales criterios de evaluación tienen que ver con, van a ir variando según el espíritu de la convocatoria. Si ustedes entran a recursosculturales.com, ahí hay un montón de convocatorias y concursos, pero hay algunos que por ahí no podemos aplicar porque son muy específicos, tienen un objetivo específico. Por ejemplo, obras de 15 minutos, obras de teatro de 15 minutos. Bueno, yo ahí no puedo aplicar porque mis obras de teatro no duran eso, pero hay otros que sí tienen microteatro que pueden participar en eso. O si no, a veces dicen que son un proyecto que tenga que ver algo con la naturaleza, o que tenga que ver algo con el género, con la biodiversidad. Entonces, por ejemplo, son muy específicos y tienen que ver con ese espíritu de la convocatoria. Entonces hay veces que tenemos un proyecto de género y lo podemos presentar para eso. Entonces van a tener en cuenta lo que sería la originalidad del proyecto, la creatividad, como les decía, la calidad, la innovación, y el proyecto tiene que estar muy bien definido, viable y coherente. A veces te piden un currículum, pero no, a veces puede ser buenísimo el currículum que tenés, pero a veces le dan más importancia a la creatividad o la innovación del proyecto. Pero el currículum puede pesar cuando mencionan el criterio de selección por trayectoria. O sea, la trayectoria del grupo, la trayectoria del postulante, del actor, digo el actor siempre de los ejemplos porque es la parte que a mí me compete. Consideraciones generales. Bueno, a ver si tenía acá, pensé que me había salteado una. Les recomiendo siempre que preparen el proyecto con meses de anticipación, por eso está bueno eso de ver lo que era el diagnóstico, la forma de formular los objetivos, las metas, estrategias, la fundamentación, bueno, todos esos pasos, tener el presupuesto hecho e ir actualizándolo, porque como sabemos, acaban cambiando mucho los precios, entonces, de las cosas, entonces el presupuesto se nos puede cambiar totalmente de número, entonces tenemos que tenerlo bien preparado.
¿sí? Tenemos que leer bien las bases. Averiguar también las políticas y criterios para la asignación de fondos de las instituciones que entregan los recursos. También hay que ver eso, ¿sí? Bueno, las imágenes que pongamos en los proyectos deben tener buena calidad. Los proyectos de producción tienen que tener algún antecedente. Si tienen algún antecedente como un working project, un in progress, llegan a ser considerados como viables con mayor facilidad. Porque ustedes, bueno, pueden mostrar que es un tiempo que están trabajando de esto, que están investigando, el work in progress puede ser una parte del diagnóstico que están realizando, entonces como que hay un trabajo de eso. Igualmente siempre hay que leer, como les digo, vuelvo a repetirlo, bien las bases y los formularios, y si están trabajando en equipo, discutirlos en equipo. Tratar de gestionar auspicios y patrocinios de otros, porque también eso a veces ayuda, porque en algunos concursos o subsidios, los concursos para subsidios, convocatorias, les piden de qué otra manera, si no sacaran este subsidio, pueden solventar este proyecto. Entonces también acá tendrían que justificar otra forma de sostener este proyecto si en el caso de no salir seleccionado. Entonces, ¿de qué otra manera? Bueno, tengo el subsidio o el auspicio o el patrocinio de esto, no sé, de otra entidad. Eso está bueno. Cuando usen los PDFs para enviar, se mandan en PDF si no hay ninguna convocatoria que les hace llenar un formulario, tienen que ser con una tipografía de fácil lectura. No suban a último momento los archivos y todo, no llenen el formulario a último momento, porque siempre esperamos para el último día, y no está bueno esperar para último momento, porque puede, el último día, la última hora, si cierra el domingo a las 0 horas, el domingo a las 23 horas, o sea, que cierra el lunes a las 0 horas, sería el domingo a las 23 horas, es un congestionamiento, si es algo muy interesante que puede ser una convocatoria muy interesante, hay un montón de gente que se está anotando a último momento. Bueno, no sabemos qué puede pasar, ha pasado, conozco gente que ha pasado, que ha esperado a último momento y no pudo anotarse porque estaba full la plataforma en el momento que quería llenar los formularios. Y tengan en cuenta también que hay que hacer una rendición de cuentas. Si llegaran a sacar el subsidio, tienen que luego hacer una rendición de cuentas. Así que todo eso que pusimos en el presupuesto, de alguna manera lo tengo que demostrar, ¿no? ¿Qué más? A ver. Bueno, ¿qué vamos a presentar? ¿Qué vamos a presentar? El resumen ejecutivo, que es a ver, si no está el formulario que nos indica qué presentar, ustedes ténganse armadito esto. Un resumen ejecutivo, que es el primer acercamiento con el que con el que va a contar el destinatario sobre el proyecto. Tiene que ser un texto corto, definir bien de qué se trata, redactarlo muy bien, muy conciso, pero que tiene que ser claro y sencillo. Entonces, está bueno que para que no se lean 10.000 millones de hojas, ustedes hagan una síntesis de eso. Entonces, eso va a servir para que la persona que lo lea sepa de qué se va a tratar el proyecto. Después sí, todo desarrollado, con los fundamentos y todo, pero en eso tiene que haber como un título, una presentación del proyecto y un resumen de qué se trata. Nunca se olviden de poner contacto, ni teléfono, mail, redes sociales, lo que sea, pero nunca se olviden de poner su contacto, porque si no, por ahí está genial el proyecto, pero nunca dejaron un teléfono y nunca más lo pueden llamar. O sea, se perdieron la oportunidad de su vida. Después, la fundamentación, los fundamentos, justificar los motivos por qué realizan este proyecto. Por ahí los leen, por ahí no los leen, pero está bueno que lo tengan, porque si lo llegan a leer y no están bien hechos,
Entonces, los fundamentos tienen que estar, se diagnostican a partir de las necesidades que se evalúan en esta primera instancia, ¿sí? Entonces, describe los antecedentes de la persona que lo está presentando, del grupo que lo está presentando, y hace referencia podemos hacer referencias a experiencias anteriores. Ahí podemos contar por qué lo estamos haciendo, bueno, cómo realizaron el fundamento de su proyecto, por qué lo realizan, para qué lo realizan, cuál fue el motivo que lo llevó a eso. Bueno, todo eso lo aplican, lo bajan al fundamento. Por supuesto, volvemos a poner objetivos, que va a ser esto, volvemos a decir, lo que se pretende lograr con la realización del proyecto, las metas, bueno, después estrategias, todas estas acciones que vamos a seguir adelante para alcanzar esos objetivos que escribimos, y el plan de implementación, el cronograma, eso que estuvimos hablando, el público, a quién vamos a dirigirlo, caracterizar ese público, como hablábamos de nuevo, el público en general no existe, sino que tomemos el segmento, busquemos el territorio y busquemos la población de ese territorio. Una vez que tengamos en claro a quiénes nos vamos a dirigir, las acciones van a ser mucho más efectivas y vamos a administrar mejor los recursos. Las etapas y actividades, por eso en el cronograma ese van a describir como esquemáticamente todo lo que vamos a realizar, va a estar organizado, es como un esquema organizativo. Y el presupuesto económico, que eso es una herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones, porque eso indica entonces cuantitativamente estos ingresos y gastos durante la realización del proyecto, más que nada los gastos en realidad. Y poner el currículum vitae si es necesario. El plan de promoción, que eso después vamos a charlar sobre el plan de promoción, pero un plan de promoción estamos hablando de flyers o una gacetilla de prensa, bueno, algo que tenga que ver con la comunicación de nuestro proyecto. Y el currículum vitae, en el caso de que nos pidan la trayectoria, qué experiencia hemos tenido con respecto a lo que están pidiendo, fotografías de buena calidad, videos en buena calidad. Hay veces que, bueno, en teatro justamente piden videos que estén filmados para los concursos de teatro, como que tienen que estar filmados en una cámara fija y que se tiene que ver público. Por lo tanto, no salen buenas las grabaciones, entonces a veces es muy difícil, yo no sé cómo hacen los jurados a veces para darse cuenta a veces de la calidad que puede tener la obra, porque no salen igual en el video, porque se escucha el ruido ambiente y todo, pero bueno, se ve que están muy cancheros y ya saben de todas estas cosas, por supuesto, para poder elegirlo. Pero los músicos que por ahí sí pueden tener un buen video, está buenísimo, si está bien hecho, es genial. Si el teatrero no tiene un buen video, puede tener un buen video promocional y eso puede ayudar. Entonces en eso sí puede ayudar para que se vea bien la calidad y el espíritu de la estética de la obra, lo que sea. Y hay algo que dice, que les puse, que es el pitch de 5 minutos contando el proyecto. Esto siempre estaría buenísimo que se lo aprendieran, se armaran en menos de 5 minutos, yo les puse 5, pero que debería ser en menos, contando, pónganse frente al espejo, actúenlo como quieran, pero practiquen tener unos minutos contando, muy pocos minutos, en pocas palabras de qué se trata el proyecto. Entonces, si en algún momento se les da la posibilidad de poder ir a un mercado de industrias creativas, como el MICA, por ejemplo, o hay otro, no me acuerdo, se llama Gestarte, Girarte o algo así, que está en Córdoba,
Y ustedes tienen la posibilidad de contar en una ronda de personas que pueden ser sus futuros financistas del proyecto, de qué se trata ese proyecto. Y se lo tienen que vender de alguna manera, pero en 5 minutos. Entonces, ustedes tienen que practicar ese resumen ejecutivo con todo lo que es el diagnóstico, el objetivo, la fundamentación y todo en 5 minutos. Parece que no alcanzará el tiempo, pero sí. Mientras sean claros, concretos, precisos y sencillos en lo que quieran decir, van a poder conseguirlo. Y está muy bueno porque es una forma de vender. Son estrategias como de venta para vender. Nosotros estamos en campaña constantemente, nos vendemos todo el tiempo, además si queremos recibir aportes. Entonces, de esa manera, si sabemos contar bien nuestro proyecto, podemos llegar a conquistar algo. Por ejemplo, que recién Ángela me preguntaba, y bueno, eso es una de las formas, está en la creatividad de cada uno, poder llegar a conquistar al otro y convencer al otro de que es necesario que te contraten, es necesario que pongan dinero en tu proyecto, porque está buenísimo, porque lo vas a convencer. Si no está la necesidad, la creamos a la necesidad. ¿Eh? Bien. Acá, sí. Cari, vamos a ir redondeando para que Hagamos preguntas. hagamos algunas preguntas más, decir lo de las becas, los subsidios y todo eso, y me parece que podremos dejarlo de comunicar el proyecto para el viernes. No sé qué Dale, opinas. dale, sí, sí. Sí, sí, ya terminamos con esto, así se van con esta idea bueno, de esto, de que si son artistas o gestores de actividades culturales, tienen distintos subsidios o lugares donde pueden recibir préstamos, concursos. Si ustedes entran y hacen clic acá donde yo les dejé, argentina.gov.ar, en la parte de cultura, pueden encontrar todas estas fondos, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto de la Música, el INCA, el Fondo Argentino de Desarrollo Cultural, Becar Cultura. Hoy algunos de ellos no están funcionando por la situación en la que estamos y hay unos nuevos que puede ser que aparezcan o no, no sé porque en estos días no estuve revisando, pero algunos que se sumaron por la situación de la cuarentena, entonces hay muchos artistas que han dejado de tener su trabajo, entonces el gobierno les da un apoyo, pero todo es concursable siempre, por supuesto, y presentar proyectos y esas cosas, ¿no? Pero igual no dejen de entrar, porque por ahí alguno encaja con lo que ustedes necesitan hoy. Más allá de eso, generalmente estos son los que siempre están. El Fondo Nacional de las Artes, INCA, bueno, todo eso, el Salón Nacional, que es para artistas visuales, música, Músicas. También está el Premio Nacional de Pintura del Banco Central, que es para artistas visuales. Hay un montón de cosas. La Casa Argentina en París, eso es, si alguno quiere ir a estudiar a Francia, entonces tiene posibilidades, pero tiene que mostrar que es artista. Bueno, hay un montón de cosas muy interesantes. Y algunas específicas como la de la Fundación del Libro, la Federación Argentina de Fotografía y SADAIC, que son para compositores específicamente en SADAIC, para fotógrafos. Bueno, hay un montón. A ver, bueno, esto lo dejamos si quieren para el viernes, todo lo que es comunicar y el plan de difusión. Y ahora abrimos, dejo de compartir y abrimos para las preguntas que nos decía recién Marianela. Ay, siguen estando. Me alegra que no se hayan ido. Sí, siguen estando todos atentos, escuchándote. Bueno, abrimos este pedacito de la disertación para las preguntas que han anotado o que han surgido por ahí. No queremos que se extienda tanto para que ustedes tengan la posibilidad de la semana que viene presentar algún proyecto que están trabajando, como quiere Cari, y poder charlar al respecto, además de lo que tiene para su presentación.
Sí, me encantaría, estaría buenísimo que por ahí para el viernes, si en 5 minutos pueden contar cada uno de qué trata su proyecto y de paso lo practicamos, porque está buenísimo eso, practicar la oralidad, practicar cómo hacerlo en pocas palabras, pero tratar de venderlo. Entonces está buenísimo y entre todos que armamos una red, es como si fuera una especie de networking, que se lo llama ahora, para que nos conozcamos y que podamos conocer los proyectos. Eh, Piensen que a veces uno dice, ay, no, a ver si me quitan la idea. Es muy difícil que alguien te quite la idea porque justamente si hay que hacer este diagnóstico, esta fundamentación y estos objetivos, yo creo que la idea no te la afanan porque tienen que hacer todo eso. Así que me parece que está bueno compartirlo y ver. Sí, decime. Cari, Teatro del Interior quiere micrófono, así que lo habilitamos. Dale. Sí, sí. A la pregunta. Bueno, buenas, otra vez. ¿Cómo es tu nombre? María Elena. María Elena. Bueno, pensaba mientras vos nos comentabas todo, yo siempre vuelvo al diagnóstico. Pensaba en cuanto al tema del presupuesto, el diagnóstico y los derechos, ¿no? Esta cuestión de los derechos de autor o los derechos relacionados con SADAIC o el sistema legal que uno pueda tener. Me pongo a pensar de que se podría modificar a lo mejor una planilla de estrategia pensando en una preproducción, en una producción y una postproducción como normalmente genera el cine. Sí, bueno, yo no me quise meter en preproducción y producción y postproducción, pero en realidad en teatro hacemos lo mismo, ¿no? Calculo que los músicos harán lo mismo porque por supuesto que tienen todas esas etapas. Eso sería para otro taller y que vamos a hablar, podríamos hablar de eso. El tema es que a veces tenemos que ver lo de los derechos casi paralelamente a lo del diagnóstico para ver que si vamos a hacer algo después no lo podamos hacer porque esa sea una traba, no dejarlo para el final lo del diagnóstico, porque lo de los derechos. Es como que todo es un engranaje, ¿no? Y si realmente lo de los derechos lo dejamos para el final y después hicimos 2 años de ensayo de una obra y nos dimos cuenta que esa obra no nos van a dar los derechos, fueron 2 años que hemos perdido, ¿sí? Bueno, eso tenemos que ver la viabilidad, por eso dentro de ese diagnóstico vamos a observar la viabilidad de ese proyecto. Y dentro de la viabilidad está si tenemos los permisos, si nos van a dar permisos para hacer algo, por ejemplo, que es algo en la vía pública, que tenemos que hacer algo grande en la vía pública. Mostrar, hacer nuestro proyecto se va a hacer en la vía pública y después no conseguimos el permiso, eso lo tenemos que hablar previamente, antes de desarrollar los objetivos. Entonces, que me parece que dentro del diagnóstico también está ese tema, ¿no? Es como que el diagnóstico es como una transversalidad a todo el proyecto, tanto sí. desde la idea que uno tiene, ¿no? Desde la primera idea, desde aquel primer deseo, de aquel primer momento, aquel primera idea de servilleta, pasarla a reflejarla en esos objetivos y después empezar a encontrar esa situación de viabilidad, ¿no? Ponernos a preguntarnos si esto es posible o no es posible, para después generar. Yo me pongo a pensar, digo, por un lado está el formato papel del proyecto, que es el que vos nos planteaste ahora, ¿no? El diagnóstico. Sí. Está el formato papel, pero después está el formato estratégico. ¿Qué es lo que hago primero? ¿Qué es lo que hago segundo? Toda esa estructura que creo que es, como dijiste en un momento, ¿no? Planteaste también de que tiene una cierta dinámica, porque el cambio que pueda surgir, por un lado está el papel, la idea general, la idea central,
pero por el otro lado también podemos sufrir esas dinámicas, esos cambios imprevistos. Sí, que hay que ser flexible porque y también plantearte un plan B, por si no se te da la situación por alguna cosa, entonces tener un plan B. Pero tiene que ser flexible, porque si no, si vos te pones rígida con un proyecto y que tiene que ser de esta manera, si no, no sale, y bueno, no va a salir si se presenta un inconveniente. Entonces, depende, porque también tenés la idea y creés que de eso no va a salir, y bueno, por ahí no es ese el proyecto, no es el momento, no es ahora que tiene que salir, no es el lugar, vamos a buscar otro territorio, otro público, por eso hay que ser flexible también. Y también pensar, retomando también parte de lo que vos decías, de cómo pensar el recurso humano. Sí. Cómo trabajar, cómo encontrar que cada uno encaje en el lugar que pueda bucear con tranquilidad y pueda, porque no todos estamos dispuestos a todo, ¿no? Hay gente que es más sensible para una cosa, más sensible para la otra, hay otros que le gustan más el trabajo más individual, otros que le gustan más una movida más de gente. Por ahí creo que es en el colectivo del pensamiento, ¿no? En ese grupo colectivo de trabajo, es poder encontrar en qué lugar podemos encajar. Podría ser. El trabajo colectivo es maravilloso y se pueden conseguir un montón de cosas porque además hay un montón de ideas. Pero también está bueno saber con quiénes vamos a trabajar, porque es mucho más fácil trabajar con un equipo en el que nos sintamos cómodos y sepamos qué nos puede aportar cada uno, qué vínculos vamos a tener, porque es un grupo en el que vamos a estar mucho tiempo compartiendo. Y entonces no necesitamos ponernos palos en la rueda. Entonces está bueno trabajar en colectivo, pero sabiendo con quiénes estamos trabajando y que nosotros, por ejemplo, desde Territorios Creativos, como que cada uno nos hemos dividido tareas en un montón de cosas, tanto en la Mesa de Industrias Creativas y Culturales de los artistas de Villa María también, en UNITE, que soy parte, que es un grupo de teatristas de Villa María, también como que cada uno tenemos una actividad y somos responsables de cada actividad, y bueno, vos dijiste que ibas a hacer esto, bueno, es tu responsabilidad, yo hago la mía, en el momento que yo no puedo hacer esto, si vos me podés cubrir o algo así. Es un trabajo en equipo, va. Está bueno. Para mí trabajar en colectivo siempre me ha funcionado y me parece que está muy bueno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, María Elena. Marian, ¿alguna otra pregunta? No estoy viendo. Formación. Mirá la pregunta de Gustavo Persolari, que es el coordinador de cultura de Brasil. Notas que está incorporada. Acá dice alguien, Gustavo dice, ¿notas que está incorporada la formación de proyectos en las escuelas secundarias en general y en las escuelas de artes en particular? La verdad que no sé, pero estaría muy bueno, estaría buenísimo que se pusieran. No sé si realmente lo hacen. Hay alguien, Graciela, que está diciendo algo. A ver, ¿querés hablar? A ver, habilita el micrófono. Graciela. Porque creo que quería aportar, pero yo la verdad que no sé si está esto por ahí en la materia de metodología o en alguna materia. A ver ahí, Graciela, ¿nos querés contar? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias. Muy lindo todo lo que está pasando y lo que están diciendo. Lo que dice acá el amigo, que los trabajan en algunas escuelas secundarias, es cierto. Yo estoy en Mar del Plata y en el Conservatorio de Música lo hemos trabajado. En la universidad también se trabaja. Yo tengo el coro de niños en la universidad y todos los años presentamos un proyecto a ver qué es lo que pretendemos hacer. Bueno, ahora son otras adecuaciones porque esto es otro tipo de proyecto, pero creo que se ha empezado a trabajar con el criterio o el pensamiento de proyectos y me parece muy productivo.
porque si no uno presenta, o antes se presentaba, que era un grupo que necesitaba que alguna empresa le patrocine o le oficie algo para hacer una presentación pública y ahí quedaba, o vas con el tema del bordero para conseguir algo y con un bordero no hay grupo que subsista, ni de teatro, que conozco los grupos de Mar del Plata, ni los grupos de música. Los grupos, bueno, los grupos profesionales son todos los grupos que merecen una remuneración o una recompensa, digamos, por su esfuerzo, su dedicación, su formación y toda esa inversión para llevarle al otro algo de calidad. Pero bueno, sigamos con lo que ustedes nos estaban dando, que está muy jugoso. Gracias. Bueno, gracias por tu aporte, Graciela. Sí, yo la verdad hace mucho que no doy clases en la escuela secundaria, pero también hace mucho que dejé la escuela secundaria, así que en mi época no se veía esto. Sí lo vi en la facultad, en la parte de metodología lo he visto, pero bueno, no específicamente para proyectos culturales. Igualmente, esto es para cualquier tipo de proyecto, puede servir. Nosotros nos enfocamos más a lo artístico y cultural, pero puede servir para cualquier proyecto. Es una forma de organizarte para armar un proyecto, ¿sí? No sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta. No, otra pregunta. Lo que le queremos decir también, mientras va empezando alguna pregunta, es que se les va a enviar el ID nuevamente para la disertación del viernes. ¿Eh? Así que se queden tranquilos. Y por otras cuestiones que estaban preguntando de la certificación, es que bueno, los certificados se van a enviar online, ¿no es cierto?, cuando se terminen todas las capacitaciones, todos los encuentros. Este es el segundo encuentro, son 5 en total. Cuando se terminen todos los encuentros se van a enviar vía online. Si alguno específicamente luego quiere el certificado en formato papel, le vamos a pedir que nos envíe un correo electrónico haciendo este pedido y bueno, para que tengan las firmas y los sellos respectivos. Sí, está, cuando abran la universidad y todas las demás entidades se van a poder imprimir. Está bueno que dejen los datos en el chat, los que no lo hayan dejado, mail, DNI y nombre, para poder después enviarles el certificado de asistencia al taller. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, y si no... Y si no, nos vemos el viernes. El viernes, yo después de que termine el viernes, les mando por mail también, o el equipo de territorios les va a mandar la presentación, porque está bueno para que la tengan y puedan revisar y cualquier pregunta que nos quieran hacer. Me encantaría poder escuchar proyectos de ustedes el viernes, así que vamos a ver más rápido el tema de la comunicación. Más rápido no quiere decir que voy a volar, porque dice Marianela que hoy fui rápido, pero es que era un montón de contenido que quería llegar a que lo vieran, y que el viernes vamos a ver todo lo que es difusión y cómo difundir su proyecto y qué necesitan. No es tan largo, así que después quiero escucharlos a ustedes, me encantaría. Y hoy quiero agradecer a todos y todas los que se han conectado. La verdad que es un placer, porque es un montón de gente de distintos lugares. Hoy veíamos que había de Quito, de Bogotá, de Paraguay, de Viedma, de Mar del Plata, de Chaco, de Tucumán, de Paraná, y todos lugares diferentes de Córdoba, que ya no sé, en un montón de lugares. Así que estoy muy feliz de que se hayan sumado a este taller. Ojalá que les sea productivo y que les pueda dar una mano en el momento que tengan que hacer algún proyecto. Bueno, desde ya muchas gracias desde Territorios Creativos, y los saludamos y nos vemos el viernes que viene. Chao, chao. Gracias. Cuídense.